Desde muy pequeña, Clara había aprendido a vivir en un mundo que parecía diseñado para ignorarla. Tenía enanismo, y aunque su sonrisa iluminaba cualquier espacio, no siempre lograba defenderse de las miradas y comentarios hirientes que la acompañaban a donde fuera. La escuela, ese lugar que para muchos significaba amistad y descubrimiento, para ella se había convertido en un campo de batalla silencioso. Cada pasillo, cada salón, cada recreo escondía pruebas que ponían a prueba su fortaleza emocional. En una mañana cualquiera, con el uniforme perfectamente planchado y los cuadernos bajo el brazo, Clara caminaba por el pasillo principal. Sus pasos eran más cortos, más lentos, pero firmes. A su alrededor, algunos estudiantes conversaban animadamente, otros corrían sin mirar a quién empujaban. Ella mantenía la cabeza erguida, intentando ignorar los susurros que a menudo se alzaban a su paso. Sin embargo, ese día, una voz sobresalió entre todas. Era Lucía, la chica más popular de la clase, conocida por su arrogancia y por disfrutar humillando a cualquiera que no encajara en su molde de perfección. De cabello largo, siempre impecable, y con un séquito de amigas que la seguían como sombra, Lucía se interpuso en el camino de Clara, con una sonrisa cargada de malicia. «¡Mira quién viene!», exclamó Lucía en tono burlón. «¿Necesitas un mapa para llegar al salón o un escalón para ver por encima de las mesas?». Las risas de sus amigas estallaron como un eco cruel que llenó el pasillo. Clara, con el corazón apretado, respiró hondo y trató de seguir adelante sin responder. Pero Lucía no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. «No te escondas, Clara», continuó con sarcasmo. «Cuéntanos, ¿cómo es vivir en un mundo donde todo te queda grande? ¿Acaso pides ayuda hasta para alcanzar tu mochila?». El silencio de algunos estudiantes cercanos se mezcló con las risas de otros. Algunos bajaron la mirada, incómodos, pero nadie se atrevió a intervenir. Clara sintió cómo sus mejillas ardían, no de vergüenza, sino de impotencia. Sabía que responder solo alimentaría más burlas. Sin embargo, el dolor de ser reducida a un chiste frente a todos la desgarraba por dentro. Lo que Lucía no sabía era que aquel día no estaba sola. Sentada en un banco cercano, observando todo con ojos serenos, estaba la madre de Clara. Había decidido acompañarla esa mañana porque notaba el cansancio emocional en su hija, ese cansancio que pocas veces se expresa con palabras, pero que pesa en la mirada. Al escuchar las burlas, se levantó lentamente, con una determinación silenciosa que llenó el espacio de una energía distinta. Mientras Clara intentaba avanzar con dignidad, la voz de su madre resonó en el pasillo firme y clara. «Basta». El murmullo se detuvo de golpe. Todos giraron la cabeza hacia la mujer que caminaba con paso seguro hacia el grupo. Lucía, sorprendida, trató de mantener su sonrisa arrogante, pero algo en la mirada de aquella madre la hizo titubear. No era una mirada de enojo descontrolado, sino de una calma poderosa, la calma de quien sabe exactamente lo que va a decir. «¿Sabes qué es lo que más pequeño puede tener alguien?», preguntó la madre sin apartar los ojos de Lucía. «No es el cuerpo, no es la estatura, es el corazón cuando está lleno de arrogancia». Un silencio pesado se apoderó del pasillo. Las amigas de Lucía bajaron la vista y algunos estudiantes empezaron a sentir vergüenza por haber reído. Clara, con los ojos brillantes, miró a su madre sin poder creer la valentía con la que se enfrentaba a aquella humillación pública. Lucía intentó reaccionar, pero la seguridad de la madre la dejó sin palabras. Era como si cada gesto suyo, cada palabra, desarmara la máscara de superioridad que llevaba puesta. En ese instante, todos comprendieron que la burla no era un reflejo de Clara, sino del vacío interior de quien la lanzaba. La escena parecía detener el tiempo. Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esa lucha diaria. Su madre no solo había defendido su dignidad, también había revelado una verdad incómoda, que la grandeza no está en lo que se ve, sino en lo que se lleva dentro. Al fondo del pasillo, un murmullo distinto comenzó a circular. Ya no eran risas, eran susurros de admiración. Algunos estudiantes se miraban entre sí, reconociendo que habían sido cómplices del silencio. Y aunque la historia apenas empezaba, en ese primer enfrentamiento se plantó la semilla de algo mucho más grande.
la justicia emocional que tarde o temprano siempre encuentra su camino, porque la historia de Clara no era solo la de una niña con enanismo enfrentando la crueldad de una compañera arrogante. Era la historia de todas las veces en que el mundo intenta encasillar a alguien por lo que ve en la superficie, ignorando la grandeza que habita en su interior. Y lo que estaba por suceder, nadie lo esperaba. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después cambió para siempre la manera en que todos miraban a Clara. Después de aquel momento en el pasillo, un silencio extraño acompañó a Clara durante el resto del día. Aunque las clases siguieron su curso, nada parecía igual. La imagen de su madre enfrentando a Lucía había quedado grabada en la memoria de todos los presentes. Algunos, en secreto, comenzaron a mirar a Clara con una mezcla de respeto y curiosidad, mientras otros, acostumbrados a seguir a la líder del grupo, preferían no hablar del tema. Clara, por su parte, intentaba procesar lo ocurrido. Estaba acostumbrada a callar, a cargar con burlas y comentarios sin defenderse, no porque no quisiera, sino porque había aprendido que sus palabras pocas veces eran escuchadas. Sin embargo, esa mañana, algo había cambiado. Su madre había hablado por ella, pero no desde la lástima, sino desde la dignidad, y eso le dio una fuerza nueva, como si de repente descubriera que no era necesario esconderse detrás del silencio. Al sonar la campana del recreo, Clara se dirigió al patio. Como siempre, eligió una esquina tranquila, lejos del bullicio. Pero esta vez, algunos compañeros se le acercaron. Primero fue Martín, un chico callado que rara vez participaba en los comentarios de Lucía, aunque nunca la defendía. «Clara», dijo en voz baja mirando al suelo, «lo que dijo tu mamá tenía razón. Perdón por no hacer nada antes». Clara lo miró sorprendida. No esperaba disculpas de nadie, mucho menos de alguien que había sido testigo pasivo. Sonrió con timidez, agradeciendo aquellas palabras que, aunque pequeñas, significaban un mundo. Pronto se acercaron dos compañeras más, Valeria y Sofía. No eran parte del grupo de Lucía, pero siempre se mantenían en segundo plano. «Nos dio vergüenza lo que pasó», admitió Valeria. «Nunca supimos cómo reaccionar, pero tu mamá nos hizo pensar». Ese instante marcó el inicio de un cambio sutil pero profundo. Clara se dio cuenta de que, aunque había quienes se reían, también había quienes guardaban silencio por miedo, no por maldad. Y si el miedo podía callarlos, quizás la valentía podía inspirarlos. Mientras tanto, en otra parte del colegio, Lucía estaba furiosa. Sentía que su autoridad había sido desafiada y, peor aún, humillada frente a todos. Sus amigas intentaban animarla, pero ella no podía quitarse de la cabeza las palabras de la madre de Clara. Cuanto más lo pensaba, más ardía su orgullo, y en su arrogancia, juró que no dejaría que Clara ganara esa batalla. «Esa mujer cree que puede venir a dar lecciones», murmuró Lucía con rencor. «No saben con quién se metieron». La amenaza flotó en el aire, y aunque sus seguidoras la escuchaban en silencio, en el fondo empezaban a dudar. Algo en la fuerza de aquella madre había dejado claro que no todo giraba en torno a la burla y el miedo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Clara caminaba con más confianza, no porque todo hubiera cambiado, sino porque sentía que ya no estaba completamente sola. Sin embargo, sabía que Lucía no se rendiría fácilmente, y tenía razón. Una semana después, en una clase de ciencias, la profesora pidió que los estudiantes se organizaran en grupos para trabajar en un proyecto. Clara, acostumbrada a que nadie la eligiera, ya se disponía a trabajar sola cuando escuchó la voz de Martín. «Clara, ¿quieres unirte a nuestro grupo?» El corazón de Clara dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la invitaba sin condescendencia, sin miradas de burla. Sonrió y aceptó. Valeria y Sofía también formaban parte de ese grupo y juntas empezaron a discutir ideas. Clara, que siempre había sido estudiosa y observadora, aportó detalles que los demás no habían considerado. Fue entonces cuando Lucía intervino, con la intención de dejarla en ridículo. «¿De verdad creen que ella puede ayudarlos?», dijo en voz alta, asegurándose de que toda la clase la escuchara. «¿Qué va a hacer?»,
Alcanzar los libros de los estantes bajos. Las risas fueron menos esta vez. El eco de la intervención de la madre de Clara aún resonaba en la memoria de muchos. Algunos incluso miraron a Lucía con desaprobación, pero lo más sorprendente fue que Martín respondió antes que la propia Clara. «Lo que Clara dice tiene sentido», afirmó con firmeza. «De hecho, sus ideas son mejores que las tuyas, Lucía». El aula quedó en silencio. Nadie recordaba la última vez que alguien había enfrentado a Lucía directamente. La arrogancia de la joven comenzó a resquebrajarse, y aunque intentó replicar, la profesora intervino. «Basta, Lucía», dijo con tono severo. «Aquí todos tienen derecho a participar y a ser respetados. Clara tiene tanto valor como cualquiera». Clara sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que una figura de autoridad ponía un límite claro frente a todos. Ya no era solo su madre, ni un par de compañeros. Era la institución misma reconociendo su dignidad. Pero lo que nadie sabía era que esa no sería la última vez que Lucía intentaría demostrar su poder. Su orgullo herido la impulsaría a cometer un error que terminaría revelando quién era realmente, y que pondría a prueba no solo a Clara, sino a todos los que la rodeaban. Porque lo que estaba en juego no era simplemente un enfrentamiento escolar, sino la forma en que cada persona elige mirar al otro, con desprecio o con respeto. Y cuando la verdad salió a la luz, ni siquiera Lucía pudo escapar del peso de sus propios actos. No te pierdas lo que viene, porque el giro que cambiará esta historia está más cerca de lo que imaginas. La tensión en el colegio crecía como una tormenta silenciosa. Aunque muchos habían empezado a mirar a Clara con otros ojos, Lucía no estaba dispuesta a dejar que la situación se transformara en su derrota. Para ella, la popularidad era un trono, y Clara, con su sola existencia, se había convertido en una amenaza inesperada. Los comentarios sarcásticos disminuyeron en público, pero no en privado. Lucía, herida en su orgullo, comenzó a planear algo más grande. No quería solo burlarse, quería humillar a Clara de tal forma que nadie más se atreviera a desafiarla. En su mente, necesitaba recuperar el control absoluto. Todo comenzó a tomar forma durante la preparación de una feria escolar. Los estudiantes debían organizar presentaciones y exposiciones frente a profesores, padres y compañeros. Era el evento más importante del semestre, y todos querían destacar. Clara, entusiasmada por el apoyo de Martín, Valeria y Sofía, aceptó participar en un proyecto grupal de ciencias. Habían trabajado durante semanas en un modelo que explicaba cómo funcionaba la energía renovable, un tema que apasionaba a Clara. Por primera vez, se sentía parte de algo más grande. Cada tarde, reunida con sus compañeros, aportaba ideas, investigaba y armaba el proyecto con dedicación. Y aunque al principio algunos dudaban de que ella pudiera realizar tareas más prácticas por su estatura, Clara demostró que su ingenio superaba cualquier obstáculo físico. Pronto se convirtió en la pieza clave del grupo. Lucía, observando todo desde lejos, hervía de envidia. No soportaba ver a Clara sonreír, mucho menos que otros empezaran a admirarla. Fue entonces cuando ideó un plan cruel. Una tarde, mientras el grupo de Clara guardaba materiales en el salón de ciencias, Lucía se acercó con su séquito. Fingió una sonrisa amigable y dijo: «Oye, Clara, escuché que tu proyecto es muy interesante. ¿Podemos verlo?» Clara dudó. La expresión de Lucía no inspiraba confianza. Pero antes de que pudiera responder, Martín intervino. «No tenemos nada que mostrarte. Ya verás en la feria». Lucía entrecerró los ojos, molesta por la respuesta. Pero no se retiró sin antes dejar una advertencia en el aire. «Espero que tu proyecto esté a la altura. Sería una lástima que algo saliera mal delante de todos». Los compañeros de Clara la tranquilizaron, pero ella no podía quitarse de la mente el tono amenazante de esas palabras. Algo le decía que Lucía no se detendría ahí. Llegó el día de la feria. El colegio estaba lleno de padres, alumnos y profesores recorriendo los pasillos decorados con carteles, maquetas y experimentos. Clara y su grupo estaban emocionados y nerviosos. Habían preparado todo con esmero. Un modelo interactivo que mostraba cómo los paneles solares podían generar energía limpia. Era innovador y, sobre todo, educativo. Mientras organizaban los últimos detalles, Clara notó algo extraño.
Uno de los cables principales del modelo estaba suelto, como si alguien lo hubiera manipulado. Su corazón dio un vuelco. Martín, al revisarlo, confirmó sus sospechas. «Esto no estaba así anoche», dijo frunciendo el ceño. «Alguien intentó sabotearlo». Clara supo de inmediato quién había sido. La sombra de Lucía era evidente, pero en lugar de hundirse en la desesperación, respiró profundo. Aquello era una prueba más, un obstáculo que debía superar. Con calma, revisó todo el sistema. Encontró la falla y con la ayuda de sus compañeros, lo reparó a tiempo. Cuando la profesora pasó a revisar su stand, el proyecto funcionó a la perfección. La maqueta brilló bajo la luz, mostrando cómo los paneles solares alimentaban una pequeña bombilla que se encendió entre aplausos. Los ojos de Clara se iluminaron de orgullo. Por primera vez, no era objeto de burla ni compasión, era protagonista de un logro. Su madre, que había asistido al evento, observaba desde el público con lágrimas de emoción. Pero la victoria de Clara fue la derrota de Lucía. Incapaz de aceptar que su sabotaje había fracasado, se abrió paso entre la multitud y lanzó su veneno en voz alta. Claro que salió bien. Seguro la profesora la ayudó por lástima. Todos sabemos que sin su condición especial, nadie la tomaría en serio. Un murmullo recorrió el lugar. Algunos se escandalizaron, otros bajaron la mirada. La tensión volvió a hacerse presente. Clara sintió cómo las palabras intentaban clavarle una espina en el corazón. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Con la mirada fija en Lucía, dio un paso adelante. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme. «No necesito lástima de nadie. Lo que ves aquí, lo hice con mis compañeros, con esfuerzo y con dedicación. Si tú solo sabes burlarte, eso dice más de ti que de mí». El silencio fue absoluto. Nadie esperaba que Clara hablara con tanta seguridad. La profesora intervino, esta vez con dureza. «Lucía, basta. Tus comentarios no solo son inaceptables, también son vergonzosos para ti misma». Los padres presentes aplaudieron, y entre ellos, la madre de Clara se puso de pie, orgullosa de ver cómo su hija defendía su dignidad con sus propias palabras. Lucía, enrojecida de rabia, no encontró respuesta. Por primera vez, su arrogancia se estrellaba contra un muro construido de valentía, apoyo y verdad. Y aunque trató de sostener su fachada de superioridad, todos habían visto lo que realmente era, una máscara vacía. Ese día, Clara descubrió que el poder de las palabras podía ser tan grande como el de las acciones. Ya no era la niña que callaba y agachaba la cabeza. Ahora era la joven que se atrevía a mirar a los ojos de su opresora y decir, «Basta». Lo que nadie imaginaba era que la historia aún guardaba un giro inesperado, uno que pondría a prueba la capacidad de perdonar y transformar incluso la arrogancia más dura en una lección inolvidable. Quédate conmigo, porque lo que está a punto de ocurrir revelará la verdad más impactante de esta historia. Después de la feria escolar, la atmósfera del colegio nunca volvió a ser la misma. La imagen de Clara defendiendo su trabajo con valentía quedó grabada en la memoria de todos. Muchos estudiantes comenzaron a mirarla con admiración, y algunos incluso se inspiraron en su determinación. Por primera vez, Clara sintió que no estaba destinada a ser invisible ni la burla de nadie. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que Lucía no se rendiría tan fácilmente. Lucía, acorralada por las circunstancias, se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Sus amigas habían dejado de reír sus bromas y poco a poco empezaban a distanciarse. El poder que había ejercido con tanta facilidad durante años parecía desmoronarse como un castillo de arena. Y lo peor para ella era que esa caída había comenzado gracias a Clara, a quien siempre había considerado insignificante. En su enojo y desesperación, Lucía buscó una nueva oportunidad para recuperar el control. Esa ocasión llegó unas semanas después, cuando la directora del colegio anunció que se organizaría un concurso de oratoria. Los estudiantes tendrían que preparar un discurso y presentarlo frente a toda la comunidad escolar. El tema era libre, pero debía transmitir un mensaje inspirador. Clara, animada por su madre y por sus compañeros, decidió participar. Para muchos fue una sorpresa.
porque nunca antes se había atrevido a hablar frente a tanta gente. Sin embargo, ella veía en esa oportunidad un paso más hacia la libertad de ser quien realmente era. Su madre la ayudó a preparar un discurso sincero, lleno de experiencias personales y reflexiones sobre la dignidad y el respeto. Cuando Lucía se enteró de que Clara participaría, no pudo resistir la tentación. Decidió inscribirse también, convencida de que podría eclipsarla con su seguridad y su carisma. Para ella, el concurso era la última oportunidad de demostrar que seguía siendo la voz dominante del colegio. Llegó el día del evento. El auditorio estaba repleto. Estudiantes, profesores y padres se acomodaban ansiosos por escuchar a los participantes. Los discursos comenzaron uno a uno, algunos llenos de nervios, otros con gracia y confianza. Clara esperaba su turno con las manos entrelazadas, respirando profundamente para calmar los latidos acelerados de su corazón. Finalmente, su nombre fue anunciado. Se levantó despacio y caminó hasta el escenario. La luz de los reflectores la cegó por un momento, pero al ver a su madre en primera fila, sonriendo con orgullo, sintió que podía con todo. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que avanzaba. Durante mucho tiempo pensé que ser diferente era una carga, que mi estatura, mis limitaciones físicas y las miradas de los demás me definían. Caminaba con miedo, intentando no llamar la atención, deseando ser invisible. Pero un día entendí que el problema no era mi cuerpo, sino los prejuicios que lo rodeaban. El auditorio escuchaba en silencio absoluto. Clara relató cómo había enfrentado burlas, cómo había aprendido a resistir y cómo, gracias al apoyo de su madre y algunos compañeros, descubrió que la dignidad no se mide en centímetros, sino en valentía. Ser pequeño en estatura no me hace pequeña en sueños, ni en ideas, ni en corazón, concluyó con firmeza. Y si algo quiero dejarles hoy, es que la grandeza de una persona nunca está en lo que ven, sino en lo que son capaces de dar al mundo. Un aplauso ensordecedor llenó el auditorio. Muchos se pusieron de pie, entre ellos profesores que nunca antes habían expresado tan abiertamente su admiración. Clara, con lágrimas en los ojos, sintió que había dado un paso que transformaría no solo su vida, sino también la manera en que los demás la veían. Lucía observaba desde su asiento, mordiéndose los labios. Sabía que el discurso de Clara había tocado corazones, y la presión de superarla la consumía. Cuando llegó su turno, caminó con la misma seguridad de siempre, pero algo en su interior ya no era tan firme. Comenzó a hablar con frases elegantes, intentando mostrar superioridad. Habló de ambiciones, de éxito, de la importancia de ser fuerte en un mundo competitivo. Pero mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que sonaban vacías. Comparadas con la sinceridad de Clara, sus ideas eran como un eco sin alma. El público, respetuoso, aplaudió al final, pero el contraste fue evidente. No hubo emoción, no hubo lágrimas, no hubo corazones conmovidos. Lucía bajó del escenario con la cabeza en alto, fingiendo seguridad, pero por dentro sentía que había perdido algo más que un concurso. Había perdido la batalla contra sí misma. Al anunciar los resultados, la directora reveló lo que todos ya sabían. Clara había ganado el concurso. El auditorio estalló en aplausos y vítores. Clara abrazó a su madre con fuerza, mientras lágrimas de emoción recorrían sus mejillas. Era un triunfo que iba mucho más allá de un trofeo. Era la confirmación de que su voz tenía poder. Lucía, sentada en la esquina del escenario, intentaba mantener la compostura, pero en el fondo, la derrota la golpeaba como nunca antes. El aplauso que resonaba en todo el lugar no era para ella. Por primera vez en su vida, la arrogancia no le había servido de nada. Lo que nadie esperaba era que, después de esa derrota, la historia de Lucía y Clara tomaría un rumbo inesperado, porque detrás de aquella fachada de orgullo, Lucía escondía un secreto que tarde o temprano saldría a la luz, un secreto que explicaba mucho de su comportamiento y que, al conocerse, dejaría a todos sin palabras. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse cambiará por completo la percepción de esta historia. El eco de los aplausos aún resonaba en el colegio,
Pero la vida de Clara había dado un giro que iba más allá de un concurso ganado. Por primera vez, su nombre no estaba ligado a burlas ni a miradas de lástima, sino a respeto y admiración. Su madre, emocionada, le repetía una y otra vez: «Hija, este es solo el comienzo de todo lo que vas a lograr». Clara sonreía, con el corazón lleno de gratitud. Sin embargo, en algún rincón del auditorio, la sombra de la derrota pesaba sobre Lucía. Aunque intentaba sostener la cabeza en alto, sus ojos delataban un dolor que nadie había visto antes. Sus amigas, que antes la seguían con devoción, apenas se le acercaban ahora. Parecía más sola que nunca. Durante los días siguientes, Clara notó un cambio extraño. Lucía ya no la enfrentaba en público, ni lanzaba sus acostumbradas burlas. En vez de eso, guardaba silencio, aislada, como si cargara con un peso invisible. Los rumores comenzaron a circular, que estaba molesta por perder, que se había distanciado de sus amigas, que algo en su casa no estaba bien. Una tarde, al salir del colegio, Clara la encontró sola en el patio. La arrogancia habitual de Lucía se había desvanecido. En su lugar había una expresión sombría. Dudó en acercarse, pero algo dentro de ella la impulsó a hacerlo. «Lucía», dijo con cautela, «¿estás bien?». Lucía levantó la mirada sorprendida. Nunca hubiera esperado que precisamente Clara, su objetivo favorito, fuera quien se preocupara por ella. Al principio quiso responder con sarcasmo, como solía hacerlo, pero las palabras se atascaron en su garganta. «No lo entiendes», susurró con voz quebrada. Yo no sé ser de otra manera». Clara frunció el ceño intrigada. «¿Qué quieres decir?». Lucía respiró hondo, como si estuviera a punto de liberar algo que llevaba demasiado tiempo guardado. «Todos piensan que yo soy fuerte, que tengo confianza en mí misma, pero no es verdad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «En mi casa nada de lo que hago es suficiente. Mis padres me exigen ser la mejor en todo, verme perfecta siempre, y me recuerdan que debo mantener la imagen de la familia. Yo solo sé ponerme esta máscara». Clara sintió un estremecimiento. Por primera vez, veía a Lucía sin la coraza de arrogancia. No era la villana invencible que imaginaba, sino una chica atrapada en la presión y el miedo. «¿Y por eso me tratabas así?», preguntó Clara con suavidad. «¿Porque era más fácil descargar tu dolor en mí que enfrentarlo?». Lucía bajó la cabeza, avergonzada. «Me sentía insignificante, y cuando te veía a ti, pensé que si todos se reían contigo, yo me sentiría más grande, pero al final solo me estaba hundiendo más». El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Clara, conmovida, entendió que la arrogancia de Lucía no era más que un reflejo de sus propias heridas, y aunque nada justificaba la humillación que había sufrido, en ese momento descubrió que a veces el odio esconde más dolor del que se imagina. «Lucía, no voy a decir que fue fácil lo que me hiciste», dijo con firmeza. «Me dolió muchas veces, me sentí sola, pero ahora entiendo que todos llevamos cargas invisibles. Eso no te da derecho a lastimar a otros, pero sí te da una oportunidad, la de cambiar». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Era la primera vez que alguien la confrontaba sin odio, sino con verdad y compasión. Al día siguiente, lo inesperado ocurrió. Durante la asamblea del colegio, Lucía pidió la palabra. Todos pensaron que intentaría justificarse o, peor aún, atacar de nuevo. Pero lo que hizo dejó a todos sin palabras. Con voz temblorosa confesó: «Quiero pedir perdón, especialmente a Clara. Pasé demasiado tiempo burlándome de ella, haciéndola sentir menos, cuando en realidad era yo la que me sentía así. Me escondí detrás de mi arrogancia, porque tenía miedo de que vieran mis debilidades. Y me equivoqué». El auditorio entero quedó en silencio. Nadie podía creer lo que escuchaba. Clara, sentada entre sus compañeros, sintió un nudo en la garganta. No porque Lucía se disculpara públicamente, sino porque en sus palabras había una verdad que todos reconocían: el daño que hacen los prejuicios y el peso de las apariencias. Al terminar, los aplausos fueron tímidos al principio, luego más fuertes. No era admiración, sino un reconocimiento a la valentía de aceptar los propios errores. Clara se levantó, caminó hacia el escenario y, en un gesto que sorprendió a todos,
Abrazó a Lucía. Ese abrazo no borraba el pasado, pero abría la puerta a algo nuevo. La posibilidad de que incluso los más arrogantes podían cambiar cuando la verdad los alcanzaba. A partir de ese día, la historia ya no fue solo de una joven con enanismo que enfrentó burlas y humillaciones, sino también de una rival que aprendió que la verdadera grandeza está en reconocer la propia fragilidad. Sin embargo, la lección aún no había terminado. Lo que estaba por suceder en los días siguientes demostraría que el cambio verdadero no se mide en palabras, sino en actos, y que a veces la vida nos da la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos cuando menos lo esperamos. Acompáñame, porque el desenlace de esta historia mostrará la transformación final que nadie imaginaba. Los días posteriores a la disculpa pública fueron diferentes. El ambiente en el colegio había cambiado. Donde antes reinaba el miedo a las burlas de Lucía, ahora empezaba a respirarse un aire de respeto y reflexión. Clara caminaba por los pasillos con una nueva confianza, no porque todos la admiraran, sino porque finalmente había demostrado, ante sí misma y ante los demás, que su voz tenía valor. Lucía, por su parte, enfrentaba un reto más difícil que el de pedir perdón, demostrar con hechos que sus palabras no habían sido vacías. Ya no se reía de nadie, ya no buscaba seguidores ni imponía su presencia. Se le veía más callada, más observadora, como si intentara aprender una nueva manera de relacionarse con los demás. Muchos dudaban de sus intenciones, pero poco a poco algunos empezaron a notar gestos distintos. En una ocasión, durante la clase de educación física, uno de los compañeros de Clara se tropezó y todos comenzaron a reírse. Antes de que la burla se extendiera, Lucía fue la primera en ayudarlo a levantarse, mirándolos a todos con seriedad. El silencio que siguió fue revelador. Quienes alguna vez la imitaron en la crueldad, ahora la miraban como ejemplo de lo contrario. Clara observaba todo con cautela. Aunque el pasado no podía borrarse, reconocía que algo genuino estaba cambiando en Lucía. Decidió darle una oportunidad, no como amiga de inmediato, pero sí como alguien a quien no cerraría la puerta, porque había aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir no cargar para siempre con el veneno del rencor. La prueba definitiva llegó en la siguiente reunión escolar, cuando se organizaron equipos para preparar un evento comunitario, una colecta de alimentos y ropa para familias necesitadas. El azar quiso que Clara y Lucía quedaran en el mismo grupo. El primer instante fue incómodo, pero luego, poco a poco, ambas comenzaron a trabajar juntas. Clara aportaba ideas prácticas y creativas para motivar a los demás estudiantes, mientras Lucía usaba su capacidad de convocatoria para convencer a quienes dudaban en participar. Al final, el grupo logró reunir más donaciones que ningún otro, y la directora las felicitó públicamente. «Esto es lo que significa verdadera grandeza», dijo con orgullo. «No se trata de competir, sino de unir fuerzas para algo más grande que nosotros». El aplauso fue compartido, y por primera vez, Clara y Lucía recibieron el reconocimiento juntas. Fue un momento simbólico, casi irónico. Dos jóvenes que habían sido enemigas, ahora trabajaban hombro a hombro en una causa que beneficiaba a otros. Esa noche, al llegar a casa, Clara reflexionó junto a su madre. «Mamá, nunca pensé que todo esto pudiera pasar, que la misma persona que más me humilló ahora pudiera estar a mi lado en algo bueno». Su madre la abrazó con ternura y le respondió: «Eso es lo hermoso de la vida, hija. La gente puede cambiar, aunque no siempre lo haga. Pero cuando alguien decide dar ese paso, merece una oportunidad. Tú no solo defendiste tu dignidad, también diste espacio a que otra persona encontrara la suya». Clara comprendió entonces que su historia no era solo sobre resistir burlas o ganar respeto, sino también sobre transformar el dolor en aprendizaje y el odio en compasión. El último día de clases, antes de las vacaciones, Lucía se acercó a Clara con un gesto tímido. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo en voz baja. «Si me diste la oportunidad de cambiar, prometo no desperdiciarla». Clara sonrió. No sabía si llegarían a ser grandes amigas, pero sí sabía algo. Había cerrado un ciclo que alguna vez creyó interminable. Cuando el timbre anunció el final del semestre, Clara salió del colegio con la frente en alto.
Su historia ya no era la de una niña con enanismo víctima de burlas, sino la de una joven que, con valentía y dignidad, había cambiado no solo su destino, sino también el de quienes la rodeaban, porque la lección más poderosa que dejó aquella experiencia fue clara. La verdadera grandeza no se mide en estatura, ni en poder, ni en popularidad. Se mide en la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad, de defender la verdad con dignidad y de tender la mano incluso a quienes un día te hirieron. Ese fue el legado de Clara, y todos los que fueron testigos de su historia jamás volvieron a mirar de la misma manera a una persona diferente. Comprendieron que, en realidad, todos somos distintos y que la grandeza se encuentra en el corazón de quien se atreve a ser auténtico. Si esta historia te conmovió, quédate con nosotros. En este canal siempre encontrarás relatos que muestran que, aun en los momentos más difíciles, la vida puede darnos lecciones que transforman para siempre.